Lección 18. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Vamos a ir un poquito rápido porque yo tengo que irme en no mucho tiempo. Tengo ahí un compromiso con la familia de mi mujer y bueno, siempre oportunidad para compartir el Evangelio. Es siempre una oportunidad para poder testificar de Jesucristo y aunque nos solemos ver muchas veces, pues es un tiempo también de campamento, así que allá me esperan. Y vamos a ir un poquito rápido, vamos a ir un poquito ágil en ese tiempo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? El Espíritu Santo es una realidad de la cual ya hemos hablado anteriormente. Es una realidad que lo fue desde un principio. Ha sido una realidad durante toda, podemos decir, la historia del pacto de Dios. Y sigue siendo una realidad ahora y lo seguirá siendo por siempre. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, que está en nuestra vida, es el Espíritu Santo en el cual nosotros tenemos, o del cual nosotros tenemos que tomar toda la fuerza y todo el poder. Vamos a leer todos juntos en Gálatas 5, 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es la obra del Espíritu Santo que reina en nuestra vida, es la obra del Espíritu Santo, la cual Dios nos ha entregado. Y vemos aquí esa diferencia entre carne, espíritu, ¿verdad? Lo que es del físico, del cuerpo, del ser humano, del individuo, y lo que es espiritual, y esa realidad de que nosotros ya somos guiados por el Espíritu Santo y así tenemos que vivir nuestra vida. El Espíritu Santo, en primer lugar, gobernó desde el comienzo, el universo. Obró en la creación. Vemos esos textos en Génesis capítulo 1, versículo 2 y 26, donde el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y donde entra dentro esa pluralidad en la cual se explica en Génesis 1:26, esa pluralidad dentro de la unidad de Dios, ¿no? Esa Trinidad, la cual es un misterio para el ser humano poder realmente entender, razonar, ¿no? Pero que entendemos, explicamos conforme las Escrituras también nos lo enseñan. Y esta es la realidad del Evangelio, en la cual Dios, ese Dios trino, crea los cielos, crea la tierra, crea al ser humano y todo lo que hay en el mundo, en el universo. Además, en segundo lugar, y hay muchos puntos, vamos a ver hasta 9, hace renacer a las personas. Hace renacer a las personas. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que no aceptan, no valoran, no reciben el mensaje de Jesucristo, no son personas que puedan volver a nacer, no son nuevas criaturas. Y ahí te está diciendo, ¿no? Aquellos que realmente tienen la fe correcta, aquellos que espiritualmente cambian, son los que pueden entrar en el reino de Dios. Es decir, la obra del Espíritu Santo, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo y creemos y tenemos fe, viene a nosotros y cambia nuestra perspectiva. Vive en todos los creyentes. Primera de Corintios 3:16, texto que hemos leído en varias ocasiones y vais a perder un poco la presentación porque al cambiar de formato se ha descolocado un poquito todo, así que bueno, lo vais a ver un poco extraño, así que perdonad eso. Vemos en Primera de Corintios 3:16 que donde dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es la realidad que Pablo está hablando a los corintios y es la realidad que ellos tenían que recordar. Tenéis que recordar, les dice Pablo, que somos templo, somos morada de Dios y del Espíritu Santo. Y la realidad es esa, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, renacemos como personas, no solamente el Espíritu viene y cambia al individuo, sino que además viene a morar a nuestra vida. Y viene a morar de una forma completa y grande. Y siempre, o nos gusta por lo menos mucho, ¿Get ready, bebé? es que estemos
es el compartir digamos que la misma Ujú. metáfora o el mismo símil en el cual decimos que cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y a nuestro ser, tenemos que habilitarle la mayor parte de nuestro hogar para que Él pueda habitar de una forma completa y absoluta, no solamente relegarle al cuarto o al rincón más pequeño de la casa. Y es esta la realidad en la que nosotros también estamos espiritualmente, en que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que vivir una vida tal que le permitamos que Él expanda su acción y pueda obrar en todos los aspectos de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, las determinaciones, las heridas del pasado, todo tiene que ser dominado y controlado por la obra del Espíritu Santo. Porque no es una cuestión de viene o no viene, es que estando el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué es lo que yo hago o cómo yo le trato, cuán grande es el lugar que yo le permito tener al Espíritu Santo? Esta realidad es así. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, porque todos hemos renacido a través de la fe y de la obra del Espíritu. Tenemos que vivir experimentando esta obra y esta labor. Además, dice la palabra de Dios que es garantía de todos los creyentes. Efesios, primero en 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Repetimos, oímos la palabra de la verdad, que es el Evangelio que salva. Hemos creído en él y por lo tanto sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Aquí no entramos dentro de un sistema legalista. Es que en el momento en el que escuchamos y creemos el Evangelio de la salvación, el Espíritu Santo sella digamos que somos sellados o sella con nuestro nombre el libro de la vida. Y esa es la respuesta. Que el sistema es fácil, es sencillo. Escucho la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Creo, ya tengo la respuesta. Viene el Espíritu Santo a mi vida. No tengo que hacer nada extra, no hay que hacer nada más. No tenemos que esperar a un momento único, especial. Lo que tengo que hacer es experimentar la obra del Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? En el momento en el que tengo fe. Porque no hay otro momento especial, no hay otro momento singular. Es el momento de la fe en el cual el Espíritu Santo obra. Más adelante, en la misma carta de Pablo a los Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, la misma idea, Pablo la vuelve a repetir otra vez. Es que hemos sido sellados ya por la fe, por el Espíritu Santo, para ese día futuro de la redención, y de ahí lo explica utilizando, digamos que esta palabra tan extraña, tan poco utilizada, que es contristéis, que es no entristezcáis, no dañéis. Bueno, se puede traducir de varias formas. Hay varias versiones bíblicas que lo traducen de formas diferentes. Reina Valera, perdón, en Nueva Versión Internacional, Biblia a la Palabra, Nueva Traducción Viviente. Seguro que la Biblia de las Américas también lo traduce de una forma diferente. Ahora no lo tengo en mente. Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros en el momento en el que hemos aceptado a Cristo, pasamos a tener esta respuesta absoluta. Disculpe, pastor, no puedo, no, le di todos los poderes a usted y no puedo callar los micrófonos yo. Sí, bueno, recordamos que tenemos que silenciar los micrófonos, hermanos, cuando estemos en el mensaje para que no se crucen los ruidos de ambiente. Gracias. Yo ahora mismo no puedo hacerlo porque tal y como lo tengo en Zoom, pues no me permite, de hecho no veo ni el puntero del ordenador hasta que Ok. no termine la presentación. Pero bueno, creo que no hay problema. Seguimos. El punto número 5. ¿Qué te dice? Que es la garantía que Cristo nos garantiza a cada creyente como sus herederos. Primera de Corintios 5:5 nos explica, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. Son versículos teológicos que pueden tener mucha carga, mucha exégesis después. Esto pues tiene que ser para otro momento y otra circunstancia en el cual, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la obra absoluta de Jesucristo tiene todo el poder, que la obra de Jesucristo tiene una victoria futura asegurada y que dentro de la corrupción del cuerpo y de la humanidad de las personas, finalmente habrá una gloria en espíritu en la cual estaremos con el Padre. Y es esa relación y ese espíritu en el cual nosotros somos bendecidos, tenemos esa relación y ese mundo espiritual hasta que de verdad nosotros pertenecemos y en el cual estaremos más adelante. Punto número 6. Llena a todos los creyentes comprometidos. He puesto dos nombres porque si me ponía a poner nombres y a poner textos, pues hubiera sido interminable. Son las obras en las cuales llega el Espíritu Santo a la vida de una persona y cambia, transforma y actúa. Y por eso he tomado dos referencias. De hecho, ni siquiera hemos tomado versículos porque los podéis buscar todos. Primero, en el Antiguo Testamento yo he puesto a una persona, que es Sansón. ¿Por qué he puesto Sansón? Porque Sansón es tan común que cuando nosotros hablamos a los niños, les explicamos siempre, no, Sansón tenía poder porque tenía el pelo largo. Y claro, los niños piensan que si se dejan crecer el pelo, el cabello, van a tener la fuerza de Sansón. Pero no es así. Es decir, Sansón no tenía poder porque tuviese el pelo largo. Sansón tenía poder porque el hecho de dejarse el pelo largo tenía que ver con su nazareato, es decir, con, digamos que ese tipo de personas, las cuales consagraban su vida a Dios y tenían que seguir una serie de aspectos. Sansón, cuando él, a través de sus padres, consagra su vida al Señor desde niño, desde bebé, porque es la bendición que le dieron a su madre, algo parecido a lo que ocurrió con Samuel en momentos importantes, concretos de la vida de Sansón, dice la palabra de Dios, podemos leer a partir de Jueces 13 en adelante, cuando viene el Espíritu de Dios a Sansón, es cuando Sansón puede hacer ese tipo de milagros y esas demostraciones de gran fuerza. Por eso no es el pelo, es que él consagró su vida de tal forma a Dios que Dios lo utilizó de una forma milagrosa, de esa forma tan concreta, para poder salvar al pueblo de Dios y poder luchar contra los filisteos. ¿Cómo Sansón obtenía la fuerza? Cuando era lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios venía a él y tenía el poder para hacer las cosas. ¿Qué tenía que ver con el pelo largo? Era su condición de consagrado a Dios. Y eso podéis luego investigar quiénes eran los nazareos como Sansón y cuáles eran un poco sus características. Y ese era el poder de Sansón. ¿Cuándo Sansón perdió su poder? Cuando entregó su corazón y su vida a una mujer filistea que estaba detrás de él únicamente para encontrar cuál era el secreto. Y cuando él entrega su corazón y se entrega de esa forma y cae en el pecado en el que tantos hombres de Dios en la palabra han caído, pues sucede lo que lo que le sucedió. Un segundo. Y sucede lo que le sucedió. Pablo es el ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Por qué pongo el ejemplo de Pablo? Porque Pablo vivía en esta respuesta. Me gusta poner siempre los ejemplos de, por ejemplo, Hechos 13. La iglesia de Antioquía se reúne, ora, el Espíritu Santo les muestra a quién tienen que enviar como misioneros, y Pablo, cuando con Bernabé empiezan las misiones, oran y también reciben del Espíritu Santo hacia dónde tienen que ir. Y esa es la obra del Espíritu Santo con Pablo, llenarle, guiarle, determinarle, darle ese poder y esa gracia para poder ser ese evangelista. Y esa vida en la que Pablo estaba
de oración, esa vida en la que Pablo estaba de concentración espiritual, es una vida en la cual él obtenía todas estas respuestas. Así que, ¿cómo Pablo podía hacer tantas cosas? ¿Cómo Pablo podía viajar? ¿Cómo Pablo podía levantar discípulos? ¿Cómo Pablo podía enfrentarse a tantos problemas? Pablo podía enfrentarse a todo eso porque era una persona que vivía llena del Espíritu Santo. Y esto es la realidad para aquellos que quieren y que toman la determinación de servir a Dios. Sansón la tomó y se tomó desde niño y él fue y vivió de esa forma. Pablo, en Damasco, o camino de Damasco, capítulo 9 de Hechos, toma también la determinación de obedecer la voz de Dios y convertirse en un misionero. El Espíritu Santo además nos da el entendimiento. Primera de Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y sigue en el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esa sabiduría espiritual, esa palabra, esa conexión, aquello que Dios nos transmite a través del Espíritu, que no es que de pronto, "Oh, pues Dios me ha dicho, ya se ha sentado aquí, me ha contado una historia", sino que a veces Dios muestra y Dios da claridad donde nosotros no la percibimos por nosotros mismos. Y no es que ahora no tengamos que estudiar la palabra, y no es que no tengamos que estudiar la Biblia, sino que en medio de todo, la sabiduría y el entendimiento de Dios mana hacia nosotros a través del Espíritu Santo. Y como nosotros queremos vivir una vida espiritual que atienda lo que es espiritual, que experimente y profundice lo que es espiritual, el Espíritu es quien actúa en nosotros. Y de hecho, la primera norma de hermenéutica, que es el estudio de la palabra de Dios, es la obra y la labor del Espíritu Santo. Primero es eso. Y mi profesor de Antiguo Testamento siempre nos lo decía. Dice, cuando encontréis un versículo difícil, complicado, que no entendéis, orad y después lo volvéis a leer. Si no lo entendéis, volvéis a orar y lo volvéis a leer. Si no lo entendéis, lo hacéis una tercera vez. Y para la cuarta, si queréis, entonces ya podéis buscar un comentario bíblico o lo que queráis. Pero ese es el primer punto, que yo necesito que Dios me abra el entendimiento, que yo pueda comprender ya no solamente el Evangelio, porque eso ya doy por hecho que todos lo entendemos, sino que podamos entender el campo, que entendamos a la gente que nos rodea, que entendamos qué es, cuál es el plan de Dios, por qué suceden las cosas. Y cuando yo dejo a un lado mis pensamientos, mi queja y mis ideas, y yo solamente quiero seguir o ir guiado por la obra de Dios, entonces el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. Pero la voz del Espíritu Santo no va a ponerse por encima del ruido, de mi queja, de mis ideas, de mis angustias y de todo ese ruido. El Espíritu Santo suele obrar en el silencio, donde yo estoy atento para escuchar. Primera de Juan 2, del 20 al 27. Leemos solamente 4 versículos, donde el primero, el 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 26 y 27, vamos en dos parejas. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. ¿Qué está hablando? Pues que también hay que percibir, entender y tener ese discernimiento a través del espíritu de aquellos que, como dice ahí, nos engañan, con aquellos que tienen malas intenciones. Es decir, está hablando en estas relaciones, en las cuales yo, ya entendiendo el Evangelio, teniendo la palabra, yo puedo relacionarme con Dios sin la necesidad de que venga aquí alguien a contarme historias o que venga a hacer otras cosas. Es el experimentar el Evangelio de una forma individual.
Es que yo ya puedo experimentar a Dios y puedo tener una comunión con Él a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer. Que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo y yo pueda comprender y pueda trascender lo que es obvio a mis ojos y pueda ver lo que es obvio espiritualmente. Y por último, dentro de este punto, Juan 14, el 26 al 27, donde lo hemos visto ya muchas veces, el Consolador, el Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, dice que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho. Hay veces donde estos versículos los utilizan personas para decir, oye, pues como el Espíritu Santo nos enseña todo, pues no estudio la Biblia. ¿Para qué la voy a estudiar, no? Si total, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y lo tratan de una forma pues muy responsable en este aspecto, ¿no? Y no quiere decir en absoluto todo esto. Lo que quiere decir es que yo, como he dicho antes, tengo que dejar de ver lo que es obvio humanamente para ver lo que es obvio espiritualmente. Porque a veces lo que yo veo a través de mis ojos físicos me engaño. Y lo que yo creo, pues al final es lo que acaba imponiéndose por delante. Porque esto es así. He visto muchas veces, personas que me han dicho, Dios me ha dicho a través del Espíritu esto y esto, o que va a suceder, o van a suceder estas cosas. Y no digo todas, pero muchas veces no ocurre en absoluto lo que ellos han dicho. No ocurre. Y no voy a poner ejemplos concretos, pero esto es así. Es que Dios me ha dicho, en algún caso he llegado a escuchar, que tal persona es para mí y que Dios me la ha entregado y que yo estaré con esa persona y me casaré y bueno, en absoluto, ni cerca, ni cerca. ¿Por qué? Personas que al final son movidas por el corazón, son movidas por los sentimientos, son movidas por lo que uno desea, pero no es la obra de Dios. A veces pensamos cosas que son muy lógicas y muy obvias y no lo son, y Dios tiene que reconducirnos y nos tiene que enseñar. Y lo hace a veces a través de golpes. De ahí a que nosotros dejemos ya de pensar, ya está. Tengo que dejar de intentar encontrar lo que es lógico, intentar encontrar lo que es correcto, en el sentido de que lo que debe ser, lo que a mí me aparece, lo que a mí me gustaría, lo que yo considero, lo que queda mejor, y empezar a pensar conforme Dios y conforme el Espíritu Santo me está mostrando. Y hay veces donde habrá una oportunidad fantástica en mi vida y la tendré que dejar pasar porque espiritualmente no es la respuesta. Y hay otras veces donde habrá algo que diré, no me apetece, no lo considero, pero el Espíritu Santo me dice, hacia adelante." Y a nosotros por ejemplo, a mi mujer y a mí nos ha pasado muchas veces. Recuerdo que, mira, lo más sencillo y lo más cercano es para encontrar la casa que comprar. ¿Cuál compramos? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué pueblo? ¿Dónde vamos a vivir? Y encontrábamos casas y no, y no, y no, y tal. No, no, no porque no fuesen lo que nosotros deseábamos, porque nuestras necesidades, o sea, nuestras posibilidades no nos permiten lo que nuestros sueños ven, sino no son el lugar que nosotros sentimos que sí es donde nosotros tenemos que estar. Y yo recuerdo que encontramos una casa, un apartamento muy bonito con las habitaciones que queríamos. Llegamos de las cosas que buscábamos, las teníamos, justo a 10 metros del colegio de los niños. Es decir, tú te asomabas a la cocina y estaba el colegio a 10 metros, lo que es en la calle, en la misma calle. Es decir, era, ay, qué bien, y esto por aquí, un lugar tranquilo, todo encajaba. El precio estaba ajustado a lo que ay, por nosotros podíamos y parecía que todo era perfecto. Lo que pasa es que nos dijeron los dueños, oye, tenemos prisa por vender, tenemos que vender ya, por cuestiones personales que tenían, y era cierto, y de pronto no tenemos paz en el corazón. Y pensábamos, vamos a dejar pasar esta casa que nos ha gustado tanto, no hay paz.
no lo hacemos. Es inteligente, es bonito, es agradable, no, porque no pensamos por nosotros, Dios, cuál es el lugar que tenemos que ir. Y cuando nosotros vamos a encontrar y cambiamos y pues nos ponemos a mirar más en el pueblo donde nosotros vivimos ahora, empezamos a buscar y había un piso, un apartamento. Igual, justo enfrente del colegio de este pueblo, ¿no? Que es otro lugar. Y estaba bien, una casa, o sea, parecía que le acababan de construir todo nuevo, las paredes recién pintadas, parecía que todo encajaba a la perfección, pero al mismo tiempo que estamos con esa casa para comprar o no, yo la única vez, os lo digo de verdad, la única vez que yo entro en internet para buscar casas, todo lo hacía mi mujer, era la buscadora, encuentro una que digo, uy, esta casa. Y no sé por qué, muevo, hablo con el de la agencia, es el mismo que el del piso, y al final nos gusta y demás, y nos dice, mirad, ahí tenéis las dos posibilidades, o esto o esto. Habría pros y contras en cada opción. O opción uno o la opción 2 lo que vosotros queráis, lo que vosotros podáis. Y en eso que estábamos pensando no sabíamos qué hacer. Y discutíamos, y hablábamos. Y yo hablaba con mis padres por teléfono, ay, pues no sé, y se lo contaba así yo con mis desvaríos. Y de pronto nos llama el de la agencia y nos dice, oye, que la casa uno imposible, que la acaban de vender los dueños por otra parte. Solamente os queda una opción. Y dijimos, pues ya está, perfecto. Al final, ¿qué es? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No es lo que es más inteligente o más interesante o más fácil. ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuando nosotros estábamos en Corea, eh, viviendo, llevábamos ya casi un año, y de pronto yo orando por mi parte y mi mujer orando por la suya, un día empezamos vamos a hablar juntos y llegamos los dos a la misma conclusión. Ahí va, pues yo he sentido esto, pues yo he sentido lo mismo. De dos por separado, Dios nos habla de la misma forma y al unirnos confirmamos esto es la obra de Dios. Y entonces volvimos a España. La obra del Espíritu Santo, repito, obra cuando hay silencio en nosotros, cuando estamos esperando actuar y nos inspira. Hechos 2:4, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Inspira a predicar el Evangelio, inspira a ir al campo, inspira a levantarnos y a obrar. El Espíritu Santo nos inspira, Hechos 3:9, como dice ahí, Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, habla delante de los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otra forma de decirlo es el Sanedrín. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, el Sanedrín, todos estáis ahí delante. Y Pablo habló siendo lleno del Espíritu Santo. Se podía haber callado, podía haber hablado por lo bajito, podía haber dejado que Juan hablase, pero Pedro se levanta y habla. ¿Por qué? El Espíritu Santo le mueve a hacerlo. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces ¿qué hacían? Hablaban con denuedo el qué? La palabra de Dios. ¿Les inspira qué? A hablar la palabra de Dios. Me da igual que sea en lenguas o que no sea en lengua, que sea en español, en inglés o lo que sea. ¿Cuál es la inspiración? A hablar la palabra de Dios. En los tres ejemplos que tenemos en el comienzo de la iglesia primitiva, es esa la inspiración. Y por último, nos da fuerzas. Hechos 1:8, recibiréis poder con el Espíritu Santo para ser testigos. O Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, no sabemos muy bien qué es lo bueno para nosotros. No sabemos muy bien qué es lo correcto, qué es lo que de verdad necesitamos. Me gustan mucho las palabras de Pablo que son esto. No sabemos orar en muchas ocasiones, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué necesitamos, pero Dios sí lo sabe. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos da fuerza.
Así que como conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Confía tu vida al control del Espíritu Santo. Juan 14:26. Confía tu vida al Consolador, al Espíritu Santo, al enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo, para que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe por donde tenemos que ir. Pero confiar nuestras vidas es soltar el volante, es soltar el volante. Y esto es algo que nos cuesta mucho. Y voy a poner un ejemplo. Eh, ya los coches modernos que hacen, los coches modernos, tienen control de carril. Tú estás en tu carril, activas el control de carril. Cuando tú te vas acercando a la línea, el coche que hace, ¡ruc! Te reconduce y te vuelve a colocar. ¿Vale? Esto lo hacen los coches modernos. Yo no lo tengo, pero me gustaría tenerlo. Y no solamente eso, sino que además tú puedes, poniendo las manos un poquito en el volante, dejar y el coche te va conduciendo solo por las calles. Gira, va a una curva, otra curva, más abierta, más cerrada, y el coche conduce solo. Y yo tuve la oportunidad de manejar un poco un auto así. Y me dijeron, esto es así, tú déjate el volante, pon las manos en el volante para que el coche sepa que estás ahí, si no, el coche te salta con mensajes en plan, oye, manos al volante, que tienes que estar ahí pendiente. Y tuve que hacerlo. Y entonces yo simplemente tocaba el volante y el coche iba moviéndose solo, con muchos coches alrededor, ¿eh? Y luego también tiene otra cosa, que es el control de proximidad. Yo digo, quiero ir a esta velocidad, a 120 kilómetros por hora, que es lo que se permite conducir en España por carretera, y un control de proximidad. ¿Qué quiere decir? Que si hay un auto delante a cierta distancia, prudente, el mío se para. Cuando el coche delante se aparta o acelera, el mío acelera hasta 120. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo manejar mi auto sin girar el volante y sin apretar y sin pisar los pedales. Es difícil hacer eso. Y cuando estás en una curva y quitas las manos para ver cómo gira el auto, te pones nervioso, pero lo hace. Confía tu vida al control del Espíritu Santo. Es difícil, es complicado, funciona. Como dice Gálatas 5:17, no sigas los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no son únicamente temas sexuales, temas de dinero, cosas así, no. Los deseos de la carne es todo aquello que me llama y que me pide mi estómago. Hacer, decir, comprar, tener, iniciar, cualquier cosa que salga de mí. Ch, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Cuando alguien me hace algo, me dice algo que sale de mí, quiero decirle, quiero contestarle, quiero hablarle. No seguimos los deseos de la carne. Somos llenos del Espíritu Santo. Y caminamos junto a Él. Caminamos junto al Espíritu Santo. Y ahí está la bendición que Dios nos da, Mateo 18, el 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego explica dentro de ese contexto tan concreto, pero que es aplicable y es una realidad espiritual. ¿Cuál es? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Juntos caminamos, pero con el Espíritu Santo en medio. Juntos caminamos, juntos andamos, juntos vamos a la evangelización del mundo, guiados, movidos, fortalecidos y confiados en y por el Espíritu Santo. De esta forma habrá respuesta. De esta forma, vamos nosotros a poder hallar aquello que es necesario para nosotros.